Buenos días a todas y a todos. Sí, más de 40 años, exactamente 45. 15 trienios, ¿no?, se dice en algunos foros. La verdad es que agradezco mucho a la Asociación FP Empresa la invitación para participar una vez más en estos congresos, porque no es la primera día, espero que tampoco sea la última. Y la verdad es que el título o el eje del Congreso, ¿no?, Construyendo el Centro de FP del Futuro, y en particular la ponencia que pidió Luis cuando envió el escrito de Construyendo Redes Territoriales, nuevas formas de relación con el entorno. Me hizo recordar que hace 3 o 4 años, en una conferencia en Toledo, en un congreso también de formación profesional, intenté hablar de los nuevos retos de la formación profesional utilizando un acrónimo, diciendo que la FP necesitaba un safari. Y el safari respondía simplemente, por una parte, la S de un sistema general que facilite el acceso de los estudiantes en los diferentes niveles de formación profesional, que facilite, como ayer comentábamos en la cena, algunos, que no haya que demostrar que eres el peor de la clase para poder acceder a formación profesional, porque no es por nada, pero aunque eso ya, por suerte, va cambiando, todavía no del todo, pues cuando alguien, un estudiante de la ESO, tiene un notable o un sobresaliente de nota media, si dice que quiere hacer formación profesional, tiene 2 broncas garantizadas, una en casa y otra con el profesorado de su centro, ¿no?, o con parte del profesorado de su centro. Y eso, aunque va cambiando, todavía hay ciertos elementos que siguen pesando del pasado, ¿no? Pero claro, no es un tema tanto de percepción de la sociedad, sino que la propia estructura del sistema estaba organizada así. Recordemos que también comentábamos ayer que cuando uno finalizaba los estudios primarios, si aprobaba, podía elegir si hacer FP1 o bachillerato. Y si suspendía, no podía elegir, tenía que hacer FP1 si quería hacer algo. Con lo cual, el mensaje era muy claro. O cuando los programas iniciales de formación profesional inicial, los PCPIs o después la formación profesional básica, con distintos nombres, programa de garantía social, ¿para quién iban dirigidos? Para los que no sabían estudiar o no llegaban. Con lo cual, desde esa concepción es evidente que no es extraño que amplios sectores de la sociedad puedan tener determinado tipo de visión de lo que significa cursar estudio de formación profesional. Y aunque decía que eso va cambiando, lo que al menos sí que ha cambiado claramente ya es la propia estructura de la ley. Y por eso tanto la ley, la LOMLOE, como la ley de FP, en la LOMLOE se habla de que para acceder a un ciclo de grado básico, pues no se pide haber repetido 33 veces, sino simplemente se plantea que sea una forma diferente de finalizar la educación obligatoria en un entorno formativo más ligado al mundo del trabajo. Y con ese mismo esquema, como se decía en las intervenciones anteriores, si nos creemos de verdad que ya no podremos decir esa frase de que ya ha acabado de estudiar, porque va a ser que no, porque todo el mundo va a tener que incorporarse a nuevos procesos de formación a lo largo de toda su vida, pues quiere decir que el debate no está tanto en lo que se sabe a los 13 años o a los 14 o a los 17, sino en cómo realmente somos capaces de los sistemas de formación de dar las competencias básicas, las competencias específicas necesarias para poder seguir estudiando, poder seguir formándose toda la vida. En las diapositivas que hemos visto ahora, que ponía Mónica, donde se ve el porcentaje dentro del sistema de ocupación en diferentes profesiones, cargos directivos, qué titulación tienen, universitaria, formación profesional, son cifras importantes para analizar, pero también hay que ver la incidencia, y por eso es muy desigual en el conjunto de España, de qué sectores industriales hay en cada sitio, qué posibilidades, por tanto, hay de acceso al empleo en un sector determinado, qué se requiere, o hablando, por ejemplo, del conocimiento de idiomas. No somos precisamente una primera potencia planetaria en conocimiento de idiomas en general y de inglés en particular, pero hay otro país cercano que aún sabe menos idiomas que nosotros, el Reino Unido. Y no es una broma, no lo necesitan. Y tienen bastante con el inglés hoy. Igual dentro de unas décadas tienen que aprender chino o tenemos que aprender chino todos. Pero hoy tienen bastante con el inglés.
En cambio, los países nórdicos no pueden ir a la esquina si no aprenden inglés. Y, por tanto, por eso no es casualidad que sepan, son los que la población en general, desde los niños en la primaria, tal, conoce más idiomas, porque tienen necesidad de conocerlos. Ahora ya por fin aquí hemos visto que tenemos necesidad de conocerlos, que no es suficiente con el español, con el castellano o con las diferentes lenguas autonómicas. Por tanto, quiere decir que hoy se supone que tenemos más necesidad de poder mejorar esa oferta de formación en idiomas, de poder hacer más estancias en el extranjero, de poder, en definitiva, utilizar los mecanismos que se requieren, aparte de introducir, por supuesto, comparto plenamente el módulo de inglés, con diferentes necesidades, porque por supuesto que no es lo mismo en cada uno de los ciclos de formación profesional, para mejorar el nivel de conocimiento de idiomas. Nos pasa en todos los terrenos, en las competiciones del WorldSkills y Euroskills. Muchas veces los alumnos españoles no ganan la competición por su poco dominio del inglés. Y, por tanto, se refleja en cualquier ámbito. Pero bien, por tanto, esa primera valoración de un sistema que tenemos, creo, más adecuado hoy entre la ONLOE y la ley de FP a lo que necesitamos en un futuro inmediato. Pero también requerimos un sistema más ágil, la A de Safari, la A de agilidad. Ahí no hemos avanzado mucho. La Administración es muy lenta en todos los procesos de toma de decisiones. Todos los procesos que llevan a la licitación de contratos, para la compra de equipamiento, para construir un centro, es eterno, como bien sabemos todos los que estamos aquí. Pero bueno, hay otras formas de llegar a esa agilidad, que es lo que se está haciendo ahora a través de la flexibilidad en la oferta de formación profesional. Si evidentemente vamos a un ciclo totalmente nuevo, desde que se detecta la necesidad, se estudian las cualificaciones profesionales implicadas, los estándares de aprendizaje, los resultados de aprendizaje a conseguir en cada competencia profesional, hasta que llega al BOE y después a los boletines de cada comunidad autónoma, cuando acaba ya hace falta otro, diferente del que se inició 4 años antes o 3 años antes. Pero claro, si en cambio tenemos capacidad de poder combinar módulos profesionales de diferentes ciclos, coger trocitos de lo que sea, combinarlos, hacer una oferta a la carta. No hará falta esperar a que esté publicado el nuevo decreto en el BOE porque ya estaremos aplicando esa oferta flexible, esa oferta a la carta, acordadas con las empresas y con autonomía de los centros para poder realmente dar respuesta a las necesidades de los diferentes sectores productivos. Con lo cual no confío mucho en que avancemos en la A de agilidad, sino en que utilicemos la F de flexibilidad para poder dar ese tipo de respuestas que se requieren con mucha más velocidad que lo que damos en la actualidad. La A de autonomía de los centros, efectivamente, autonomía y rendición de cuentas. Porque cuando estamos hablando de fondos públicos, quiere decir que, por supuesto, que se tiene que tener, estoy convencido, mucha más autonomía en la toma de decisiones, desde las ofertas formativas hasta la manera de organizar el centro, las estructuras, pero también ahí se ve que las tradiciones pesan mucho. Recuerdo, como recordarán los profes de la Comunidad Valenciana que están aquí, que cuando debatimos el reglamento orgánico de funcionamiento de centros, tanto los centros integrados de formación profesional como el de los institutos en general, yo lancé una propuesta encima de la mesa, y es que no hubiera ningún departamento escrito en el ROF y que cada centro decidiera qué departamentos creaba. No sé cómo sigo vivo después de aquella propuesta. Porque la reacción inicial fue ¿cómo? Que no existe el departamento de, el cual, el otro, no pondré ejemplos. Pues no era eso, era que cada centro tuviera capacidad de poder realmente decidir cuáles estructuras organizativas más adecuadas para poder hacerlo. Por eso cualquier cambio en las normas de organización y funcionamiento de los centros, pues siempre cuesta mucho porque las tradiciones, en el sentido que cada uno quiere dar a la palabra tradición, pesan. Porque esa autonomía se tiene que reflejar en tener realmente mecanismos en la toma de decisiones. Pondré un ejemplo. Una de las cosas que sí hicimos en el Reglamento Orgánico de Funcionamiento de Centros, tanto los centros de primaria, secundaria, como los centros integrados de formación profesional, es que habría 2 paquetes horarios, aparte de las horas curriculares, para tareas de coordinación y tareas de dirección. Un paquete horario para el equipo directivo y un paquete horario para todas las tareas de coordinación. Y que fueran los centros los que decidieran la distribución. No tenían por qué tener todos los jefes de departamento el mismo horario, ni todos los miembros del equipo directivo, sino que cada centro decidiera. Claro, eso o incrementas el pack horario general y permite al menos una cierta tal, o nadie se atreve a tocar una coma de lo que está establecido
en las horas lectivas que tiene asignado cada departamento, cada profe, etcétera. Pero creo que si nos creemos la autonomía hay que mojarse también y hay que decidir cómo para determinado tipo de tareas, para desarrollar determinado proyecto de innovación aplicada, hace falta que un profesor, una profesora, un departamento durante 1 año, 2 años, el tiempo que se considere, tenga una mayor dedicación horaria, por tanto, unas horas en términos que utilizamos siempre en educación, de reducción del horario lectivo, para poder dedicarla a esa coordinación de ese proyecto de innovación o a ese tipo de tareas. Y eso requiere, por tanto, mojarse, no solo por parte de la Administración, que tiene que dar el marco, sino mojarse por parte de cada centro en su aplicación. Y me dejo para el final la R, la de las redes. La R de redes, que ahora la comentaré, y la I, que era inversión, innovación. Tenemos la suerte de que estamos en un momento con una apuesta fuerte de la Unión Europea, con una apuesta fuerte del Gobierno de España, de las comunidades autónomas, para realmente el impulso que se está dando a la inversión en formación profesional. Y, por tanto, tenemos que aprovechar ese incremento importante, tanto en la oferta de plazas como en la mejora de la dotación económica global, para realmente dar respuesta a los retos que, por ejemplo, comentaba Mónica en las últimas diapositivas. Y hablando de la última letra que me he dejado, la R, de redes. Es evidente que hay que trabajar en red en todos los ámbitos de la vida. Y, desde luego, la FP no solamente no es una excepción, sino que si cabe destacar en algún sitio que hay que trabajar en red más todavía, es en el ámbito de la formación profesional. No hace falta irse muchos años atrás para recordar que la implantación de nuevos ciclos formativos pues se hacía fundamentalmente en los grandes núcleos urbanos y, por tanto, la oferta de formación profesional estaba, bueno, pues igual que la oferta universitaria, estaba en las grandes ciudades básicamente. Por tanto, era evidente que no estaba mirando para nada el entorno, ni las empresas que había en el entorno, ni el tipo de necesidades de los diferentes sectores productivos. Estaba simplemente haciendo una oferta, pues eso, igual que la oferta universitaria, pues en las grandes ciudades, en las grandes capitales de cada uno de los territorios. Si realmente nos creemos la necesidad de trabajar en red con las empresas de los diferentes sectores productivos, si de verdad nos creemos que no estamos igual, como hemos visto en el mapa, no son las mismas necesidades en todos los territorios en función de su propia configuración, pues es evidente que si queremos hacer una oferta en condiciones de la formación profesional, hay que crear algún tipo de mecanismos de coordinación que faciliten ese análisis compartido. Nosotros hemos creado los que hemos llamado los consejos territoriales de la formación profesional. Pues hemos creado para la Comunidad Valenciana 20 consejos territoriales, que más o menos responden a las comarcas, digamos, naturales de la comunidad. Esas 20 consejos territoriales, ¿por quién están formados? ¿Quién tiene cosas que decir respecto a la formación profesional? Pues los empresarios, los sindicatos, los centros de formación, los alcaldes y alcaldesas de los gobiernos locales, las empresas que están en el territorio, porque cuando hablo de empresarios no hablo solo de la representación formal de la COE, CEPIME, cámaras de comercio, no. Estamos hablando también de las empresas que hay en un territorio determinado. Y otros agentes, otros colectivos que tienen cosas que decir respecto a las necesidades de formación. Los hemos ido constituyendo durante el curso pasado, ya tenemos los 20 funcionando, y en las sesiones de presentación fundamentalmente les planteamos, tenéis que responder a la pregunta de qué queréis ser de mayores en esta comarca. ¿Qué queréis ser de mayores? ¿Hacia dónde queréis ir? ¿Y quiénes sois hoy? ¿Dónde estamos hoy? ¿Cuál es la foto actual y cuál es la foto final a la que nos gustaría llegar? ¿Qué oferta formativa tenemos hoy? ¿Qué sectores productivos están instalados en esta comarca? ¿Y qué oferta formativa requeriríamos para ir aproximándonos a esa foto de futuro? Y esa es la pregunta fundamental, más allá de todas las preguntas pequeñitas que se puedan hacer en torno a ella, que es realmente, en definitiva, analizar pues, la evolución de los diferentes sectores productivos, las nuevas demandas profesionales, las nuevas demandas también dentro de cada una de las profesiones del tipo de formación que se requiere. Cuando se habla de digitalización, pues bueno, hoy ya se empieza a asumir que no se está hablando de los sectores relacionados directamente monográficos con la tal. Estamos hablando de que en todas las profesiones, en todos los sectores profesionales se requiere
Y de ahí, por ejemplo, la propuesta de introducir un módulo de digitalización en todos los ciclos formativos. Porque es necesario. Por eso nosotros, en nuestro caso, hemos creado el CIDA, el Centro de Investigación Digital Aplicada, que es su encargo precisamente, intentando copiar en pequeñito la apuesta del País Vasco por el Tecnica de hace tiempo y intentando consolidar de nuevo también un centro que pueda trabajar y pueda innovar y pueda investigar en ese terreno para favorecer después el trabajo de todos los centros que imparten formación profesional. Esa red, como decía, de centros que en un principio, porque ¿quién hacía hasta ahora la definición de la oferta? La Consellería de Educación, ¿a partir de qué? De las propuestas individuales de cada centro. Pues tiene bastante poco sentido que cada centro, digamos, tenga que definir él. Claro, por mucha voluntad que le ponga y por muy bien que lo haga, pues no puede evitar que esté basado qué profesorado tiene, de qué sectores, qué tal, y lógicamente, pues eso no puede ser nunca. La suma de esas peticiones nunca puede llegar, digamos, a determinar lo que es una oferta coherente en un territorio determinado. O, como pasaba en los primeros consejos que estuvieron a nivel local, que pedían los ayuntamientos cuando no estaban esta red territorial. Pues pedían la suma de lo que habían pedido todos los institutos ubicados en su municipio. Alguno llegó a pedir más ciclos formativos que habitantes tenía el municipio al hacer esa suma. Pero es evidente que si lo queremos hacer en serio, pues se trata de que se analice primero hacia dónde vamos, como decía hace un momento, pero también cuáles de las ofertas que hoy tenemos implantadas no tienen sentido mantener. Porque eso es otra parte que es complicada también en cuanto a la flexibilidad de la oferta y en cuanto a las implicaciones que eso puede tener para el profesorado en determinados centros. Pero, claro, tendremos que asumir que determinado tipo de sectores no puede estar toda la vida saliendo promociones. Eso sí, salvo que pactemos con la Unión Europea que determinadas profesiones ya nos encargamos nosotros de ellas y que se olviden el resto de los países. Hay que ser coherentes y buscar que de verdad esa flexibilidad tiene que permitir, y más con los cambios que están produciendo en todos los sectores, siempre hay en todas las familias profesionales formas de adaptar y que no provoque eso situaciones irremediables, digamos, para el profesorado en su conjunto, sino al contrario. Por tanto, no nos empeñemos en un ciclo determinado, pero sí en ver con esa oferta general cómo se puede responder. Entre otras cosas, porque también a partir de febrero, como se está haciendo también en otros sitios, ya vamos a sacar, solo que con 12 años de retraso, un decreto que regula la oferta integrada de formación profesional, no solo en los centros integrados, sino en cualquiera de los institutos que imparten formación profesional. Y que puedan dar la llamada formación profesional para el empleo, y lo que algunos llamamos para provocar, debe ser que la del sistema educativo es para el ocio, ¿no? Si la otra es para el empleo, pues la nuestra es para el ocio. Pues dar una oferta de formación profesional dirigida tanto a la población, digamos, en edad escolar, como a la población adulta en general. Y más ahora con el esquema de oferta flexible, más con el esquema de oferta parcial, más con la posibilidad de hacer una combinación, en definitiva, de todo lo que tenemos encima de la mesa para responder a necesidades que son diversas y que van a ser cada vez más diversas. Y ahora, entre los cursos de especialización, los ciclos de grado básico, medio y superior, todas las posibles micro ofertas formativas, que uno de los culpables de esas micro es aquí mi amigo Jorge, culpable que le aplaudo la culpabilidad, porque lo comparto plenamente, que llevamos ya años discutiendo de cómo avanzar en esa dirección. Pero también esos consejos territoriales tienen que mover otras cosas. Por ejemplo, la FP tiene que estar más presente en la calle. En la calle en el sentido de que la población lo vea. Cuando hacemos una competición, un skill de cualquiera tal, nos metemos en una feria y ¿quién lo ve? Pues los que van en autobús a la feria, es decir, los que estamos en el rollo. Si queremos de verdad difundirlo más al conjunto de la población, hay que hacerlo, pues en Valencia lo hemos hecho este año, en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, en la plaza de Elche y en la de Castellón, y se han montado ahí pues 3 ferias, digamos, de la FP, donde ha llegado a gente que estaba paseando, que no fue expresamente a verlo, y que se acercó y conoció pues la variedad de ciclos formativos que hay, las posibilidades de desarrollo y de formación, y eso ahora le hemos encargado que lo hagan también los consejos territoriales. No queremos hacer 3 en las 3 capitales, queremos hacer como mínimo 20 en las 20 comarcas y acercar de esa manera más no solo la información, sino la orientación
vocacional y profesional al conjunto del alumnado. Porque una de las pegas que tenemos si no actuamos es que seguirán marcando el antiguo farmacia de guardia o el actual Masterchef las demandas del alumnado para hacer y matricularse en un ciclo o en otro. Si queremos realmente cambiar esa dinámica, tendremos que esforzarnos más en que la oferta de formación profesional esté más presente en todos los medios. Aparte que también habría que encargar alguna serie, no sé ya si en televisión, sino más bien en otro tipo de canales hoy bastante más vistos por la juventud, el que llegue las diferentes, digamos, ofertas formativas y las posibilidades de desarrollo que tienen las mismas. Pero esa forma de trabajar en red, a través de esos 20 consejos territoriales, también está siendo la metodología que estamos utilizando actualmente para poder poner en marcha cualquier iniciativa nueva. Por ejemplo, las aulas tecnológicas. Pues hemos creado 40 aulas en 40 centros que trabajan en red en conjunto en todos los temas para que realmente los proyectos de innovación aplicada lleguen más al aula con ejemplos concretos de buenas prácticas. En la primera intervención se hablaba mucho de centros de excelencia y de lo que supone. Yo soy de los que pienso que todos los centros son excelentes en algo y bastante flojos en otras cosas, o a medias o regulares. Y de lo que se trata es de que pongamos en valor lo que realmente cada centro hace bien y animarlo a que no se limite a hacer bien solo eso, evidentemente, que eso es lo que estábamos comentando con los diferentes elementos a tener en cuenta a la hora de promover la mejora continua y promover la excelencia en el conjunto del sistema. Nosotros hemos creado una red de centros de excelencia de la comunidad, ya que la red española le estaba costando un poco arrancar, pero en cualquier caso que hubiera arrancado ya, no es una crítica cariñosa al Ministerio, sino el poder de verdad disponer de una red de centros de diferentes familias profesionales, diferentes sectores productivos que sean referencia para los otros centros que están impartiendo esos mismos ciclos, esas mismas ofertas formativas y que de alguna manera permitan ser un núcleo de coordinación, un núcleo de nuevo de trabajo en red. Porque es evidente que hay determinados ciclos formativos, determinadas familias profesionales que están implantadas solo en una parte del territorio. Y muchas veces el departamento X de tal familia profesional está aislado en su centro sin tener, digamos, muchas posibilidades de contacto en el día a día con otros centros. Pues se trata de que esos centros de excelencia, una de las tareas que tienen encargada es coordinar al conjunto de los centros que están impartiendo formación profesional en el conjunto de la comunidad, en este caso, de la Comunidad Valenciana. Y, lógicamente, eso luego lo ligaremos con la estructura estatal que se organice, pero en cualquier caso de lo que se trata de nuevo es seguir creando redes y ampliando las redes. Porque los actuales centros de referencia nacional, por ejemplo, no cumplen ese papel. Con lo cual hay que pensar en otros mecanismos que faciliten de verdad aproximarse a lo que se requiere en la formación del profesorado, en la creación en la aplicación de proyectos de innovación aplicada, en lo que en definitiva, en la mayor relación con las empresas de los sectores asociados a esas familias profesionales, y todo eso implica, pues eso, que las estructuras de la administración se faciliten ese tipo de contactos, se faciliten ese tipo de procesos. También lo hemos hecho con las aulas de emprendedurismo. Las 100 aulas de los 100 centros que están trabajando también están trabajando en red a ese nivel. Con lo cual, por eso comentaba que crear redes no es que sea una moda, es que es una obligación si queremos responder a los nuevos retos que tiene la sociedad actual. Y por eso, de la misma manera que cuando hablamos de las competencias personales y hablamos del trabajo en equipo, hablamos de tal, bueno, es que eso también va asociado a cómo trabajar en conjunto en los centros que imparten formación para responder a esas situaciones que no teníamos hace un tiempo y hoy son una necesidad. También todo el programa de evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral y aprendizajes no formales. El programa acredita, como le llamamos, acredítate, como le llamamos ahí, pues ¿qué hemos hecho? Pues lo mismo. Es decir, hay 200 institutos que están participando directamente en el programa. Y eso significa pues, realmente pues, que la práctica totalidad de los centros que imparten formación profesional están también incorporando como una tarea más, con una formación cuando se requiere y con una dotación económica extraordinaria para poder responder a ese reto, que significa que vayamos mejorando esos datos que hemos visto de población, en este caso empleada, que tiene de hecho
una serie de competencias profesionales, pero como bien sabemos no las tiene acreditadas. Pero eso no solo las tiene acreditadas, sino que la parte más importante de la segunda, se le invita a que no se conforme con eso y continúe mejorando su nivel de formación para poder tener más posibilidades de desarrollo personal y profesional. Pues con ese tipo de planteamiento general, algunos pensamos que el papel de las administraciones es, pues eso, impulsar la convocatoria de proyectos de innovación aplicada en los centros, como por ejemplo hicimos Jorge y yo en el año 2010, fue cuando lanzamos aquella macro convocatoria de proyectos de innovación aplicada desde el Ministerio de Educación. Discutimos bastante, no entre nosotros que estábamos de acuerdo, sino con toda la estructura del Ministerio que no lo veía. Por cierto, tampoco lo veían las comunidades autónomas, por aquello de que parecía invasión de competencias. Si en definitiva era una forma de crear red, como se ha comprobado en FP Empresa, era una forma de invitar a que centros de diferentes territorios pudieran trabajar en común, pero además los requisitos eran pues que se pusieran de acuerdo y que se sentaran con empresas del sector y que se hiciera un proyecto compartido. Y eso es uno de los papeles centrales de las administraciones. Eso no lo puede hacer un centro por su cuenta. Eso se lanza una convocatoria desde las administraciones o desde una entidad, de una fundación o desde la antigua Bankia, actualmente CaixaBank, que son las entidades que tienen capacidad para poder hacer ese tipo de convocatorias, o desde luego eso un centro por su cuenta no lo puede hacer. Pero también, por ejemplo, este año hemos puesto en marcha, ligado con el concepto de intercambio de experiencias y ligado con el concepto de la formación entre iguales y de trabajo en red, pues hemos lanzado una convocatoria, en este caso no de FP, sino para todos los centros, también para FP, evidentemente, de infantil, primaria, secundaria, bachillerato, formación profesional, que se llama IMOUTE, Muévete, que simplemente consiste en que hay centros que se ofrecen como anfitriones para explicar, exponer aquello que consideran que están haciendo bien, y centros que se ofrecen como observadores. Publicamos la lista de anfitriones, la lista de observadores, y a partir de ahí se ponen de acuerdo, quedan y van profesores de un centro al otro, pasan el tiempo que consideren necesario pasar y, en definitiva, una cosa tan curiosa como que era más fácil irse a Finlandia o a Alemania o a Noruega que irse al municipio que está a 10 kilómetros del tuyo, porque resulta que no había ninguna estructura que facilitara ese tipo de movilidad. Porque esa es otra de las cosas divertidas que hacemos de la Administración, ¿no? Es decir, que ¿puedes salir para irte al pueblo de al lado? No. ¿Puedes participar en un Erasmus una semana o 10 días? Sí. Bueno, es curioso. Pues precisamente para intentar evitar ese tipo de curiosidades malsanas, es por lo que en este caso hemos lanzado esa iniciativa IMOUTE, que lo que permite, bueno, fue un éxito absoluto. La lanzamos el año por primera vez, se presentaron pues cerca de 700 centros para desarrollar 1.800 intercambios de diferente tipo, y ahora, la semana que viene, sacaremos la de este año, y estoy convencido que aún saldrán más, porque creo que todos los centros pueden ser anfitriones y observadores. Anfitriones en alguna cosa que piensan que realmente está funcionando, y observadores en todas aquellas que hay que ir mejorando y que hay que conocer cómo se están. Y además, cuando se hace dentro del mismo territorio, dentro de la misma comunidad, tienes la ventaja de que no tienes que explicar la normativa que hay o deja de haber, porque resulta que ya es la misma y lo que están viendo es cómo, con el mismo tipo de profesorado, perfil parecido de alumnado, pues se tiene, me avisan ya que vaya acabando, sí, así es, se tienen más posibilidades de después, cuando vuelves a tu propio centro, poder aplicar aquello que consideras que tiene posibilidades de desarrollarse. También en esa línea, por ir acabando, pensamos, y también lo comentábamos ayer, algunos, hay que limitar las compras centralizadas de equipamiento a lo que sea imprescindible. Y lo que hay que hacer es dar dinero a los centros para que tengáis capacidad de poder hacer las compras correspondientes, y así nadie comprará algo que nadie ha pedido, y por otra parte será más útil la gestión económica que se pueda producir al respecto. En definitiva, para favorecer la creación de redes, para favorecer la posibilidad de ir mejorando la calidad de la formación profesional, para enraizarse más que en el entorno, hay que, bueno, no voy a repetir lo que ya he dicho, pero que en cualquier caso no es una opción. Creo que es la única opción si queremos de verdad mejorar en ese proceso. Y contestando con una frase
al centro del futuro, creo que no será un centro, sino va a ser una red de centros o una red de espacios formativos donde estarán espacios en empresas, espacios en centros, espacios en cualquier lugar que realmente tenga capacidad de hacer una oferta de formación en condiciones y que trabaje en red con el conjunto. El Ministerio está ahora trabajando el decreto de requisitos mínimos de los centros. Y una de las primeras enmiendas que presentamos en la Comunidad Valenciana fue decir, no empecéis a poner como requisito algo que para un centro de formación profesional que requiere cosas diversas y no hay por qué empeñarse en que sean todas con la misma cuadratura. Y aceptaron la propuesta. Por tanto, orgullosos de ello. Ánimo, creo que tenemos muchos retos por delante. Estamos en un momento dulce para la formación profesional y los que siempre hemos creído en ella estamos, por tanto, contentos. Hasta la próxima.